Eh, Esta es una sesión corta, vamos a hacerla cortica, rápida, en donde gracias a la petición especial de Oed Ramírez, que está acá presente, que él venía haciendo como unos talleres, entiendo, como unas charlas con otra persona de los reportes, pues me dio a mí también la posibilidad de ayudarle un poquito con los requisitos y requerimientos, principalmente de ASME sección quinta, para los reportes de ultrasonido, que es lo que debe llevar un reporte de ultrasonido, un reporte técnico de ultrasonido. Em, Como yo voy a estar proyectando, pueden hacer las preguntas que quieran en el momento que quieran y pues están abiertos los micrófonos en su momento. ¿Listo? Voy a darle compartir a la pantalla. Me confirman cuando lo estén viendo. Listo. Listo, perfecto. Entonces, cada una de las estándares, códigos y normas, pues tiene sus requisitos mínimos para los ensayos no destructivos. Cada uno va a pedir algunas cosas específicas. API 1104 pide algo muy específico, no es tan estricto. AWS también tiene algo específico. Sin embargo, el que más requisitos y requerimientos tiene es ASME sección quinta. En ASME sección quinta ustedes van a encontrar todo lo que es la examinación por ensayos no destructivos. Esta parte de ASME es la que nos ayuda a nosotros a tener como un estándar organizado y nos vuelve un poco mandatorio el tema de qué es lo que deben llevar los reportes técnicos de cada una de las técnicas. Inicialmente, debemos tener en cuenta que para todos los ensayos, en la sección 1, en el apéndice 1 del ASME sección quinta, vamos a encontrar este numeral, el T190, en donde nos dice que debemos tener todos los requisitos o nos estipula todos los requisitos mínimos de cualquier ensayo. ¿Cuáles son estos requisitos? Como todo reporte técnico debería tener la fecha en que se hace, el nombre de identificación de la persona que lo hace con su nivelación, la identificación de la parte, pieza o soldadura o componente o todo lo que tengamos que nosotros para hacer para describir exactamente el componente que estamos inspeccionando. ¿Qué método de examinación? Entiendan método, sería el método es el global, por ejemplo, líquidos penetrantes es un método, pruebas de fuga es un método, partículas es un método, y esto tiene algunas técnicas. En el caso de ultrasonido, tenemos el método como ultrasonido, pero tenemos métodos, técnicas, perdón, como lo que mal llamamos convencional o estándar, que sería el correcto, medición de espesores, phase array, TFM, bueno, cualquiera de estas técnicas. El procedimiento o la identificación del procedimiento que hacemos es muy importante porque esto nos relaciona a nosotros bajo qué estándar o bajo qué procedimiento hicimos la aplicación de esta técnica y de este método. Y los resultados. Esto es como lo mínimo que debería tener cualquier reporte técnico que nosotros hagamos. La identificación de las personas, Luis, obviamente. Sí, claro. en el punto 4 dice método y técnica. ¿Cómo se identifica el hecho de ser, por ejemplo, en el método, en la técnica convencional? Según dice que la técnica es convencional, phase arrays y todo. Sí. Ahora, ¿cómo podemos identificar haz recto, haz angular? ¿Cómo sería? ¿Sería técnica? ¿Sería una Se- subtécnica? ¿O ahí cómo lo sería la manejaríamos? técnica. En las técnicas de ultrasonido estándar están angulares o haz recto. Ya lo vamos a ver en los apéndices de la sección del artículo cuarto. Ahí vamos a ver cuáles son cada una de estas técnicas y cada una tiene un requisito adicional. Ya vamos a llegar allá. Ok. Entonces cada una va a ir pidiendo un poquito más cosas. ¿Listo? Em, Acá hay un punto importante. Si ustedes pueden ver, acá nos pide la fecha de examinación. Yo soy partidario de que sé que en algunos casos tenemos que hacer inspecciones que se nos pueden extender en varios días. Sí, tenemos muchos componentes o hacemos varias inspecciones y se nos van varios días. Lo correcto o lo adecuado es hacer un reporte técnico por día. Sí, esto porque van a cambiar varias cosas. Por ejemplo, si estamos haciendo líquidos penetrantes, nos van a cambiar las condiciones de temperatura y ambiente. Si estamos haciendo ultrasonido, también nos va a cambiar la temperatura. Entonces, mejor hacerlo como por días. Y en algunos casos, o
la mayoría de casos, si hacemos piezas o soldaduras que hacen parte de diferentes spools, pues lo adecuado o lo debido debería ser hacerlo por cada spool, porque nos cambian diámetros, espesores, criterios. Es mejor hacer como lo más independiente posible. De hecho, en ASME, sino que nos exige que hagamos un reporte por cada una de las soldaduras. En algunos otros estándares, como API 1104, no tiene que ser por soldadura, sino que puede ser un resumen del día. Aquí, en los requisitos del personal, pues debemos estar verificando quién es la persona responsable o la organización responsable de la persona que hace el ensayo, el método aplicado, o sea, que la persona esté calificada en el método aplicado, el número de procedimiento, el número y fecha de la última revisión. Es muy importante que pongan las revisiones de los procedimientos y los procedimientos que requieren demostración. Es importante que se ponga la fecha de demostración de ese procedimiento. ¿Listo? Ahora, entrando en materia exacta, vamos al artículo 4. Para los que de pronto no han trabajado el 2025, la ASME sección quinta en el 2025, el artículo 3 antes no existía o estaba en blanco. Hoy en día lo volvieron a utilizar y están utilizándolo para decir todo lo que requiere el Full Matrix Capture. Esta es una técnica de ultrasonido que también tiene en su parágrafo T390, va a tener el criterio o los requisitos mínimos para los reportes. Entonces acá ya podemos empezar a ver por cada una de las técnicas qué es lo que nos pide. Por ejemplo, en este caso, el T390 nos va a decir la documentación, qué es lo que tenemos que nosotros registrar en cada uno de los documentos, y nos va a poner ciertos numerales que debemos poner en el reporte. Entonces, en este caso nos está pidiendo el nombre, el número de canales y todo lo que requiere o hace referente al instrumento que utilizamos para la inspección. Nos va a decir también las características de la zapata utilizada, la velocidad o velocidad que tenga, el tipo de ángulo, o sea, todos los requisitos de la zapata y los accesorios que utilicemos, incluyendo las marcas, el acoplante, longitud del cable. Entonces, todo esto es lo que tenemos que hacer. Una recomendación es si ustedes están participando como auditores o van a hacer un procedimiento, les recomiendo que hagan como un checklist con estos numerales para cuando estén revisando los reportes que esté cumpliendo con cada uno de estos parámetros. Estos puntos son importantes y pueden ser en algún momento invalidar a un reporte técnico. En el artículo 4 encontramos el método de examinación de ultrasonido y acá vamos a tener las técnicas. El artículo 4 está definido para inspección de soldaduras específicamente. El general nos va a decir en el T490, siempre busquen los que terminen en 90 en el ASME sección quinta para los reportes. 490, 590, 690 y nos va a decir cuál es la documentación que debemos tener. En la más básica, en la inspección de ultrasonido con técnica más básica, los requisitos van a ser los siguientes. Primero tienen que determinar las indicaciones que son rechazables y no rechazables. Cuando ya definimos que son rechazables, pues ahí tenemos que no solo decir que es rechazable, sino que también nos pide que hagamos una definición del tipo de indicación, si es una grieta, una falta de fusión, una escoria, su ubicación o locación y su extensión. Todo eso tiene que ser escrito en el reporte y nos tiene un apéndice que no es obligatorio, pero es una buena guía para decir cómo es que tenemos que nosotros definir o dar estos datos en un reporte.
Adicional nos dice que cada uno de los reportes de examinación, aparte de lo que vimos ahorita, que es el 190, tiene que decir la identificación del del instrumento de ultrasonido. Esa identificación incluye la marca, el serial, preferiblemente el modelo y si son equipos un poco más avanzados, los software que utilizan. El tipo de palpador utilizado con su debida identificación, que puede ser el serial, la frecuencia, el tamaño. Si estamos utilizando un haz angular, tiene que estar definido ahí qué tipo de ángulo también, el tipo de acoplante usado, la marca o el tipo, la longitud de los cables también tiene que ser definida ahí, aunque no parezca un requisito muy importante. Esto define mucho cuánto fue el retardo que nosotros tuvimos que aplicarle al equipo para poder tener una señal óptima. Entonces, la longitud del cable es importante. Em, si utilizaron algún equipo especial, pues tiene que ser definido si utilizaron un escáner automático o no, o magnético. Bueno, todo lo que requiere en equipos especiales o aditamentos especiales que se le pongan al equipo. Si utilizan algún tipo de software, no solo para adquisición, sino también para la revisión de los datos, también hay que ponerlo y qué revisión están utilizando o qué versión. El bloque de calibración debe estar debidamente identificado tanto en el reporte como el mismo bloque debe tener esa identificación. Y se utilizaron bloques de simulación, que también se utilizan mucho. Una cosa es con el bloque que uno calibra y otro con el que uno simula o verifica el equipo en campo, también tienen que estar identificados. Los niveles de ganancia. Esto hay veces se pasa mucho poner adecuadamente el nivel de ganancia y acá es uno de los puntos importantes que deben tener en cuenta. Por eso es que cambiando de spool o cambiando de tipos de soldaduras en el mismo día, esto obliga a que hagamos reportes independientes por cada una de las inspecciones, porque cada diámetro, cada espesor, cada material va a tener un nivel de ganancia diferente. Si utilizaron algún dumping o alguna restricción o un ajuste de restricción, pues también tiene que ser anotado en el reporte. ¿Cuándo fue calibrado el equipo? También tienen que correlacionar los datos de los valores que les dio cuando hicieron la simulación en el bloque de simulación o la calibración inicial. La identificación y ubicación de la soldadura o el volumen escaneado. Este volumen es el que uno tiene que garantizar para ver qué tanta parte de la soldadura inspeccionó. La superficie en donde se está realizando la inspección. Es decir, si usted está inspeccionando un tubo a tubo, tiene que decir que inspeccionó desde la parte externa del tubo, al lado izquierdo, al lado derecho, si lo hace con un solo palpador, si lo va a hacer con dos palpadores, que son dos palpadores. Todo esto tiene que estar definido tanto en el procedimiento como en el reporte. El mapa o registro de las indicaciones rechazables. Entonces, si estamos haciendo ultrasonido de técnica SCAN-A, pues un pantallazo de dónde nos está dando el eco de la indicación rechazable es lo básico que podríamos tener. Hoy en día los software y los equipos nos permiten hacer varias capturas de pantalla y si ya tenemos técnicas más avanzadas, pues podemos tener más datos de esto, pero pues siempre hay que dejar una imagen representativa de la indicación como tal. Y si tuvimos alguna área de la soldadura inaccesible o con restricción, pues debemos dejarlo registrado en el reporte. ¿Qué quiere decir esto? Aunque a nosotros los códigos y los estándares nos exijan o nos pidan que inspeccionemos el 100% de la circunferencia de una soldadura, hay veces por geometría, por fabricación o por muchos otros motivos, no podemos acceder al 100% de esta soldadura. Por ende, nosotros estamos permitidos a inspeccionar cierta parte de esta soldadura si lo dejamos debidamente registrado en el reporte. El reporte, pues obviamente tiene que ser hecho y registrado y guardado con todo el sistema de gestión de calidad. Ojalá si es un rechazo poderlo imprimir y dejarlo firmado en físico. Y también podemos tener algunos registros en formatos digitales. De aquí en adelante, el, el ASME sección quinta nos va a dar unos apéndices
que son técnicas. A lo que preguntaba ahorita, acá nos va definiendo cada una de las técnicas. Entonces, digamos que voy a recibir un reporte de TOFD. Adicional a lo que vimos en el T190 y lo que estamos viendo en el T490, adicional a esto, vamos a buscar en el apéndice 3, en el 3490, nos va a dar la documentación. Y acá nos dice, debemos decir, aparte de lo que ya teníamos allá incluido, la distancia entre los palpadores o el PCS cuando hacemos TOFD, el número el espacio de sampling o de toma de datos que teníamos, la altura de la indicación, si está especificada, y la pantalla o el nivel de la pantalla que teníamos. Sucesivamente vamos a hacer una técnica como ultrasonido phase array con un rastreo o con un movimiento manual, o sea, sin encoder, sin escáner magnético ni nada. Nuevamente, nos vamos acá a la parte de 490 y nos va a decir que aparte de lo que ya habíamos dicho en el T190 y en el T490, adicional dice que cada una de las examinaciones requiere esta información, que sería el tipo de palpador utilizado, la cantidad de elementos y tamaños utilizados, el pitch y el gap del palpador, los parámetros de la ley focal, incluyendo si es angulado, la cantidad de elementos usados, el rango de elementos, el incremento o el cambio el incremento de cada uno de los elementos o de la ley focal, los rangos angulares, es decir, el mini plan de escaneo que tienen que tener avalado en el procedimiento, el ángulo de la zapata e incluir cómo fue configurado el equipo para hacer esa inspección. Como mínimo debería tener la excitación el tipo de excitación del palpador o del pulsador, la duración y el voltaje, la digitalización. Entonces, como ven, cada vez le va incluyendo más cosas al reporte. Cuando ustedes reciban un reporte, por ejemplo, Phase Array, con escaneo, con encoder y todo, va a ser un reporte que tiene muchísima información incluida. No puede ser simplemente una junta hecha en tal parte y un pantallazo y buena o mala. Tiene que incluir todos estos valores. De hecho, las variables del plan de escaneo que se hayan aplicado. Aquí como un plus, cuando ustedes hacen un tipo de inspección con este apéndice, acá nos va a dar qué debe tener el procedimiento. Casi que esto mismo que está aquí es lo que tiene que ir en el reporte. Entonces, como pueden ver, son muchísimos datos los que vamos a tener nosotros incluidos en el reporte. No es un reporte sencillo, no es un reporte cualquiera. Otra de las técnicas que tenemos, Phase Array, ya hacemos unos barridos en lineales o sectoriales y vamos nuevamente al quinto, al 5490, donde nos dice nuevamente que cada una de las examinaciones debe tener lo siguiente: el número de palpadores utilizado, el tamaño, pitch, todo esto. Nuevamente la ley focal, tenemos que subirle cuál es el ángulo de refracción natural de la zapata, la configuración que tiene el equipo, las variables al plan de escaneo si existieron y un registro de la scan donde se pueda tener una evaluación final de la indicación. Entonces ahí nuevamente tenemos un pantallazo. En la examinación de ultrasonido, para requisitos cuando tenemos criterios de workmanship, quiere decir los que son básicos del código, no son un análisis especializado, sino por ejemplo API 1104 o ASME sección octava o ASME sección B313. Ellos tienen unos criterios ya que se llaman workmanship y para poder cumplir con estos requisitos vamos a tener que irnos nuevamente al 490 y nos dice más cosas para incluir plan de escaneo, si utilizamos un escáner o cómo incluimos o cómo adherimos el equipo a la soldadura o al material. Indica una data
de la indicación, por ejemplo, la posición en la soldadura, la longitud, la caracterización de la indicación, si es grieta, falta de fusión, falta de penetración o una inclusión, una pantalla final del proceso en los niveles de proceso, si tenemos algún proceso suplementario manual de indicaciones, incluir también la configuración del equipo nuevamente. Esto, digamos que hoy en día es fácil de cumplir porque los equipos generan un reporte. Es importante que estos reportes los utilicen, aunque muchas empresas hacen su propio formato en Excel o en cualquier otro software. Los que generan los equipos vienen con toda la información y es muy importante que pidan la data raíz o el root file del, del equipo para que ustedes con los visualizadores puedan ver toda esta información si de pronto no la incluyen en un reporte. Los parámetros de la focalización son muy importantes porque esto nos da a nosotros una idea clara de dónde estamos enfocando y qué es lo que estamos haciendo nosotros para poder ver bien las indicaciones. Así sucesivamente vamos a tener en cada uno de los apéndices obligatorios, entiéndase que aunque nosotros normalmente decimos mandatorios, la palabra correcta es obligatorio, y esto es un apéndice obligatorio. Este es para fractura, cuando hacemos inspección con fracturas de fractomecánica, análisis de fractomecánica. Aquí tenemos, por ejemplo, el que hablaba al inicio de cómo se hace una calificación de medición de indicaciones. Ustedes, si en algún momento están como parte de auditoría, es importante que pidan un proceso de esto, es hacer una probeta con indicaciones que ustedes puedan conocer el tamaño, se la ponen al inspector y a la empresa que va a generar la inspección y tiene que demostrarnos que son capaces de registrar las indicaciones y qué medida nos están dando para ver como la fiabilidad y confiabilidad de la empresa y de todas las configuraciones que están llevando. Si vamos a hacer inspección, por ejemplo, en polietileno de alta densidad, también tenemos un reporte especial que nos incluye ciertos parámetros, como el registro del AESCAN de la inspección. Acá ya vamos con algunos que no son no obligatorios, pero pues nos dan algunas ideas de cómo podemos hacer inspecciones con puntos de referencia, cuando son técnicas, cómo se hace la calibración con un haz angular y así sucesivamente. Permítanme un momento, yo busco un reporte de un equipo cualquiera para poderles mostrar la información que puede contener un reporte de estos. A ver, yo abro acá. ¿Alguna pregunta o inquietud hasta ahí, hasta el momento? Pero a mí ahorita me surgió una pregunta que Claro. para mí yo creo que es importante. El plan de escaneo, ¿a qué se refiere cuando hablan de un plan de escaneo? Ok, es una buena pregunta. Cuando nosotros vamos a hacer una inspección con ultrasonido phase array principalmente, aunque también aplica para ultrasonido estándar, el plan de escaneo es como una forma diagramal en donde nosotros podemos hacer un diseño de dónde vamos a poner el palpador, con qué ángulo le estoy dando a la raíz o a la presentación, o si va a ser completo, cuáles son los ángulos que estoy utilizando, qué volumen de soldadura estoy inspeccionando, qué palpadores estoy utilizando, qué elementos estoy utilizando, qué frecuencias. Toda esa información es la que debería ser un nivel 3 antes de la inspección, ponerla en el procedimiento y es la que debe cumplir un nivel 2. Y esto debe estar plasmado en el reporte y así usted puede verificar el procedimiento y el reporte cotejando de que se haya hecho lo que decía el procedimiento. Ok, gracias. A ver, vamos a abrir uno aquí. Tengo una duda. Claro, Cuando hablamos de un ultrasonido estándar, eh, nosotros hacemos un escaneo con unas, no sé si llamarle técnica, subtécnica, a un diagrama de curva DAC o un diagrama de ABG.
eso tendríamos que aplicar también como una subtécnica, una técnica, o ¿cómo se le llamaría eso? No, ese hace parte de la técnica de inspección por ultrasonido estándar, haz angular, que hace parte de la técnica como tal. No tiene que ir exactamente, o sea, los niveles de cada uno de los puntos no debería estar en el reporte, pero sí debería decir en el reporte que utilizaron una DAC. Y para construir la DAC usted utilizó un bloque, y el bloque debería estar referenciado en el reporte también. Con esto, ¿por qué se incluye tanta información en un reporte? Todo esto hace parte de la trazabilidad y la repetibilidad del ensayo. Pongamos un ejemplo. Ustedes hacen una inspección o hace una inspección el día de hoy y le sale una indicación tipo grieta y todos entramos en pánico. Entonces alguien dice por allá, no, venga, yo no confío o no creo. Vamos a repetir la inspección. ¿Cuál debería ser la mejor forma de repetir esa inspección? Pues cogiendo el reporte, utilizando la misma longitud de cable, el mismo palpador, preferiblemente el mismo equipo y todo, para poder hacer nuevamente la calibración y hacer la revisión de que lo que dijo Bet es correcto. Una de las cosas que nos pasa mucho en campo es que hay veces revisamos a una inspección con otra empresa que llega con otro equipo, con otro palpador, con otras configuraciones y no ven lo mismo. Pues no va a ser fácil repetir la adquisición de datos de una indicación si cambiamos tantas variables. Entonces, el reporte lo que nos hace es eso, tener esa repetibilidad del ensayo en algún momento, o si vamos a hacer una revisión más profunda de qué fue lo que pasó, pues el nivel 3 va a poder revisar si cumplieron o no cumplieron o identificar por qué es que falló la inspección. Aquí están viendo mi pantalla, esto es un software. Vamos a poner acá un palpador 1, vamos a poner un layout así. Digamos que hicimos esta inspección, cualquiera de estas, ¿cierto? Estos software hoy en día nos permiten generar unos reportes. A ver si funciona. Sí, ahí está. Como pueden ver, a ver si se puede aumentar el tamaño. Los reportes que generan los mismos equipos hoy en día nos dan la información del equipo utilizado, el software utilizado, la versión utilizada, con qué lo analicé, la información de la inspección, cómo se llamaba la junta, que eso lo ponemos nosotros en campo, en qué fecha, a qué hora, tipo de soldadura, como yo esa configuración se la puse, lo que preguntaba Obed, esto es un plan de escaneo. Es esta imagen que tenemos aquí de cómo era que se llenaba de haces la soldadura, y acá nos dice el material, que era un acero, que tenía 12.7 milímetros de espesor, el tipo de bisel. Seguimos avanzando. Que escaneamos, lo hicimos con encoder, hicimos un barrido de 1500 milímetros. Esta era una reparación, perdón, empezaba en 1500, terminó en 1800. El incremento del encoder era 1 milímetro. Las características del encoder, tenía una resolución de 2 steps por milímetro. Tenemos características del palpador, era un 5L16 a 10 de 5 MHz con una apertura de 16 elementos, con un ángulo de 36.10. Acá toda esta información que dice el código, que nos exige el código, normalmente los software de los equipos lo hacen. Entonces, lo mejor que puede hacer uno es pedir esto. Está bien que la empresa haga su propio Excel porque es más fácil de llenar y algunas cosas, pero esto es también configurable, o sea, esto podría ser inmediato en campo y casi dejarlo en PDF. Como pueden ver, se puede generar inmediatamente en PDF y nos va a dar toda la información. Acá, por ejemplo, nos está diciendo que utilizamos una configuración, una ley focal de phase array con un factor de promedio de 2, tenía una ganancia de 13.7 decibeles, con un delay de 8.38 microsegundos. Entonces, acá esta información es la que nosotros vemos en ASME como exigencia. Insisto, hay otros códigos o estándares que no son tan exigentes, pero si nosotros hacemos cumplir esto o lo que mínimo diga el procedimiento de la persona, es lo que debe tener
el reporte. Cuando ustedes reciban un procedimiento antes de empezar un proyecto, el procedimiento debe decir cuál es el reporte que van a utilizar. Y ese reporte ustedes lo que hacen, van a sección quinta y comparan que cumpla cada uno de los parámetros que nos dice ahí para poder darle la luz verde a la empresa para que pueda empezar a hacer la inspección. Aquí este equipo tenía dos palpadores, uno a la izquierda, otro a la derecha. Entonces palpador 1, palpador 2. Teníamos una función de pitch and catch para hacer el TOFD. Entonces aquí tenemos todo. A este, por lo menos, cuando yo lo generé, le falta algo, que es decirle al equipo, se me perdió. En una parte, bueno, acá le podemos poner, sino que esta es la versión de demo. Acá nosotros le podemos poner al equipo que nos genere una tabla de indicaciones. En la otra versión, en la que no es gratis. Y nos va a generar un pantallazo en el reporte para que se pueda ver adecuadamente el cumplimiento. No sé si tienen alguna duda, le quedaron con más dudas. Bueno, en mi caso, que generalmente pues, no usualmente manejo el convencional, ahorita hablabas de definir el tipo de discontinuidad encontrado. ¿Sí? ¿Existe algún artículo que me ayude a analizar y definir mi tipo de discontinuidad, o solamente me baso por la ubicación de la discontinuidad? No. Para poder definir qué tipo de indicación es, una de las primeras guías sí es su ubicación. Entonces, vamos a poner acá. Ahí están viendo un tablero blanco, ¿cierto? Sí. En la pantalla. Sí. Ok. Nosotros vamos a tener una primera guía de qué tipo de indicación es. El procedimiento, de hecho, el procedimiento tiene que decir, uno, el método de cómo discrimina usted que sea una indicación geométrica y que no sea una indicación geométrica. Y segundo, cómo va a determinar usted las medidas de las indicaciones. Ya cuando usted define que no es geométrico, sino que sí es una indicación, usted lo primero que puede tener como relación o como guía va a ser la ubicación de la indicación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos cierta cantidad de indicaciones en la zona de la raíz, ciertos tipos de indicaciones en el volumen y cierto tipo de indicaciones en la presentación. Esas, digamos que así lo hago yo. Es la forma como más coherente que he encontrado yo de poder definir qué tipo de indicaciones son. En la raíz, nosotros vamos a tener la mayor cantidad de indicaciones posibles. ¿Por qué? Porque nosotros acá podemos tener grietas, podemos tener socavados, concavidades, podemos tener quemones, que son muy parecidos a las concavidades, podemos tener faltas de fusión, podemos tener escorias, podemos tener porosidad. Entonces acá tenemos la mayor cantidad de tipologías de indicaciones. Sí existen ciertos documentos que nos dicen cómo definir la morfología de un ADScan. Cuando ustedes tienen esto, en un ADScan, que es el ultrasonido convencional o estándar, esta forma en la que sube un eco nos va a dar a nosotros una morfología, ¿sí? Cada vez que nosotros movemos esto, va dándonos ciertas ideas de qué puede ser. Entonces, hay teorías de que dicen que si sube el pico muy recto, baja angosto, es una indicación lineal, pero si sube
ancho con múltiples picos puede ser una porosidad. Eso sí está en la teoría y está, digamos que el nivel 2 debe tenerlo claro y definido. Por eso se le exige mucho al nivel 2 defina qué tipo de indicación es. Aparte de eso, por la posición, nosotros en ultrasonido sabemos muy bien de qué parte a qué parte van las referencias. Digamos que si yo le pongo un ejemplo, que esta es mi raíz y esta es mi presentación, es un ejemplo, no falta el hater que vaya a decir que no es así. Y esta indicación no está dando en la raíz, sino que está dando cerca a la presentación, pues yo podría asumir que esto ya está en el volumen. Entonces me voy a mi teoría de en el volumen que puedo tener faltas de fusión en el bisel, falta fusiones entre pases, escorias o porosidades. Ok, está en el volumen. No es una porosidad por la forma del pico. Ok, entonces según la posición, según esto, y que lo veo por un lado y no lo veo por el otro, entonces es una falta de fusión. Esas teorías sí están y es muy común, o debería ser el común, que estuviera escrito en el procedimiento de la empresa de cómo hace uno para determinar qué tipo de indicación es. En algunos códigos, como ASME precisamente, muy muy fácil es decir indicación lineal, porque el criterio de aceptación y rechazo es indicaciones lineales o indicaciones volumétricas. Entonces, uno puede bajarle un poquito el nivel de criticidad al inspector y decirle, bueno, póngame que es indicación lineal o que es indicación volumétrica. Sin embargo, sí nos piden que definamos si es una lineal, que no vaya a ser una grieta, que es una falta de fusión, una falta de penetración, porque según el ASME, algunos pueden permitir la falta de penetración, otros no, otros sí aceptan faltas de fusión, otros no, entonces uno sí tiene que definir eso en ese sentido. Desafortunadamente para los auditores que no sean niveles 2, pues esto va a ser una imagen que no le va a decir mucho. Por eso hoy en día el Phased Array gana muchos adeptos en términos de que nosotros sí podemos tener una imagen un poco más visible o entendible para una indicación que pueda estar aquí, por ejemplo esta, que me va a mostrar a mí un bisel, una ubicación, ¿sí? Entonces yo ya le puedo decir gráficamente a la persona que no está certificada más o menos dónde están las indicaciones. Pero, pues desafortunadamente no todos están calificados y pues simplemente ven estas imágenes y lo consideran uno loco, como esto que está diciendo ahí. Pero, pues usted en el reporte sí tiene que decir qué es. Por eso les recomiendo que utilicen los criterios de ASME para poderle poner a empresas, cuando vayan a contratar empresas, que hagan los bloques de demostración y hacerles un examen antes de empezar a trabajar una empresa y a los inspectores de qué tan factible es que sí identifique una indicación y qué tan bien la pueden identificar y dimensionar. Ok. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra duda, inquietud. ¿No? O muy claro o no entendieron nada, una de dos. Pero de mi parte está claro, o sea, las dudas que yo tengo te lo estoy expresando, ¿no? No sé los Excelente. otros compañeros. Sí, lo mejor, mi recomendación más clara es, uno cuando escribe los procedimientos, uno solo es el que se calaba el cuchillo, como decimos en Colombia. Entonces, cuando ustedes reciban una empresa que va a hacer una prestación de servicio o un ensayo, pues cójalo contra el procedimiento. A ver, ¿usted qué dijo aquí? Usted dijo que iba a hacer esto, muéstrame el reporte, si está o no está en el reporte. Después de haber pasado esa etapa, compare el procedimiento versus el ASME o el código que aplique, a ver que incluya todo lo que nos exige ahí. Si esas dos cosas están correlacionadas, el reporte va a cumplir todo lo que exige y un nivel 3 lo va a poder revisar en cualquier momento. Bueno, de mi zona, lo que más hacemos nosotros, lo que más hemos estado haciendo son verificación de indicaciones reportadas por el diablo, ¿no? Que Ok, es lo que más hemos hecho. Y generalmente utilizamos más el barrido vía recto para poder dimensionar las indicaciones del diablo.
Ya. Una vez me topé con con un auditor, ¿sí? Con un auditor que me cuestionó las gráficas. Me dijo, oye, es que tu gráfica no cumple, pero pues es una gráfica de recto que tiene señales. ¿Hay algún estándar o algo que me diga cómo debe ir definida la gráfica? ¿Cuántos ecos tengo que tener en la pantalla? ¿O cuál es la manera exacta de presentar una gráfica? Y No, déjame decirte que es una gráfica en zona sana, ni siquiera tenía indicación, ¿no? Oye, necesito la pero gráfica de tu espesor máximo y necesito la gráfica de tu espesor mínimo. O sea, es algo que no. a mí me pareció muy incoherente, pero bueno, él era el auditor en ese momento, pero pues yo me quedé con esta duda, o sea, ¿dónde viene algo que me defina cómo se debe presentar ese tipo de gráficas? Bueno, ahí nosotros entramos en la dualidad. Ya le doy la palabra a Santiago. Hay dualidad en ese sentido. Uno, cuando está prestando el servicio, el auditor o el cliente, hay veces pide cosas que es más fácil como darle la razón y darle el gusto y ponerla en un reporte que ponerse uno a pelear contra lo que dice el código o exige un código. La forma de mostrarle a él es, usted se va acá a la sección quinta en el artículo 5 que es para materiales, y usted le dice, ahí me dice a mí que ponga una imagen. La imagen obviamente coherente, pero no tiene que decir 2 o 3 ecos o tantos espesores, no. Tiene que revisar su procedimiento. Cuando usted está haciendo medición de espesores o inspección con recto y dice en su procedimiento que usted va a configurar su pantalla a ver mínimo 2 veces el espesor, pues adivine que tiene que ser su imagen. Pues mínimo tiene que mostrar 2 espesores, pero es lo que usted escriba. El código lo único que le exige es que usted tiene que tener los valores del palpador, la longitud del cable, tener una imagen representativa y decir en el procedimiento cómo hacer eso. Hace parte del plan de escaneo. El plan de escaneo suyo va a decir, voy a medir espesores y voy a poner 2 ecos de fondo para poder ver cómo caen los ecos. Listo, su imagen ponga 2 ecos, pero no es obligatorio o mandatorio que la imagen tenga que ser azul con fondo negro y que no, eso no, en ninguna parte lo va a exigir. Le exige es que ponga una imagen. Ok, ok. Para, Gracias. para las validaciones del diablo, en el artículo quinto, ya nos va a decir la de materiales. Espérate, que es que el artículo cuarto es largo. Acá está. En el quinto, este es para materiales, lo que ustedes están haciendo ahí revisando el espesor de un material. Y nuevamente en el 590 nos va a decir qué requiere el reporte de esa examinación. ¿Ya? Y nos dice nuevamente el equipo, el tipo de palpador, si está utilizando ángulos, qué ángulos, si está utilizando acoplante, qué acoplante. Acá nos dice el tipo de cable, equipos especiales que utilice, si utiliza un programa computarizado que tiene que poner. Como puede ver, solo nos dice un mapa. El mapa en inglés se utiliza, lo traducimos mucho como mapa, pero en realidad es como una gráfica o una grabación de la indicación rechazada. Si usted estaba poniendo en un reporte algo bueno, no era obligatorio poner ni siquiera una imagen. Sí, a eso me refería. A mí me Sí, confundió mucho en su momento porque me lo recalcaba y me decía, no, es que tu gráfica no cumple. Digo, pues ya te puse una gráfica. No, pero es que no cumple. Digo, pues, no, ¿en dónde tranquilo. dice que no cumple? Se crea Sí, la controversia y como pues ellos son los auditores, a veces sí, salió uno perdiendo. te pone puntos malos, ¿no? Entonces, debido a ese tema que tal vez no está muy definido en Sí, cuanto al uso de las gráficas. dale, Santiago, ¿qué pregunta tienes? Sí, qué pena, entré un poco tarde, pero quería más bien una aclaración en cuanto a los criterios de aceptación para la evaluación de laminaciones en relación con lo que está hablando pues la persona que lo ahorita en las validaciones de mapeo de corrosión. Sí, 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 sí.
O sea, a veces uno en los procedimientos no es tan claros el criterio para evaluarlos, ¿no? Sí, es que, insisto, el que tiene que poner el punto de partida es el que escribe el procedimiento, porque los códigos y los estándares nos dan una guía de qué es lo que debemos poner ahí, pero el que escribe el procedimiento es el que tiene que ponerse a hilar fino. En ese caso, por ejemplo, el mapeo de corrosión o medición de espesores con arrecto, ¿cómo determina usted qué es una segregación, qué es una laminación o qué es un eco de fondo perdido por corrosión? Eso es un punto Sí, importante exacto. para ese tipo. Ese es el tema álgido en varias inspecciones. Exacto. Y eso hay una teoría también para eso. Si usted, es que voy a tirarle un poquito de barro a algunos. Normalmente utilizamos medición de espesores con equipos digitales que son buenos para unas tareas muy específicas. Para ese tipo de validaciones, lo mejor es tener una scan en donde nosotros podamos ver cómo cae la onda, tenerla muy bien calibrada, porque hay formas o tipos de ecos, morfologías de ecos que nos dan a nosotros a entender si es una laminación, si es una segregación o si es una corrosión. Para esto, el procedimiento debe estar muy claro de cuál de los tres va a ser y cuál es el método de dimensionarlo, porque una segregación no se puede dimensionar con la caída de 6 decibeles, una laminación sí, y una corrosión depende mucho de la morfología de la corrosión para el rebote del eco. Entonces, ahí debemos tener muy claro cómo hacemos el dimensionamiento de cada uno y la identificación de cada uno. Esa es la verdad. Listo, Bueno, gracias, claro. de una. Listo, señores. Entonces, ya saben, acá aprovechando la propaganda que está haciendo Beth de cuando necesiten una charla rápida, una explicación así rápida, no duden en escribirme. Las hacemos. Esta charlita queda grabada, la voy a subir a YouTube y la publico también para que la puedan revisar cuando quieran. Y cualquier tema que se les salga así de revisión de algún código estándar, alguna duda técnica, pues me dicen y hacemos una sesión así rápida técnica de grabación para que podamos aclararle las dudas al público en general. La de hoy, por lo menos, es gracias a Obed Ramírez. Sí, gracias Luis, gracias, la verdad que sí, en lo personal a mí me sirvió bastante. Ahorita ya despejé algunas dudas que tenía, ya tengo por lo menos una orientación de cómo mejorar el reporte y bueno, y defenderlo en su momento, ¿no? Cuando se pongan exigentes. Lo más importante es tener las herramientas o defenderlo o aceptarlo y decir, oiga, sí, tiene razón, no lo había contemplado, vamos a cambiarlo, pero todo contra un código, contra un estándar, no por gustos, porque yo he visto reportes, y Santiago me puedes mentir, nosotros terminamos en algunas inspecciones haciendo casi selfies, que el reporte de ultrasonido tenía que tener la selfie en el punto, con el tubo, con la hora, viendo el equipo, que calibrando, que echando, que haciendo. Les voy a poner un ejemplo claro, líquidos penetrantes. Todo el mundo en líquidos penetrantes exige que esté aplicando el penetrante después que limpiaron, foto con el revelador, fotos en el revelador, foto a Instagram. Lo único que le exige a usted, el ASME o cualquier ASTM para líquidos penetrantes es, si tiene una indicación, foto de la indicación. De resto, el procedimiento le puede decir a usted que el reporte de líquidos penetrantes puede ir sin fotos y todo está bueno. Pero vaya, entréguele a un auditor un reporte de líquidos penetrantes sin fotos. No se Sí, la es que compra. ya vivimos en el mundo de las fotos. Sí, 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 no, Desafortunadamente no le se digo que dentro de volvió. poquito tenemos que subir videos o yo no sé qué más vamos a tener que hacer para que nos crean que hicimos las cosas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, señores, fue rápida y concisa. Ya saben que cualquier momento, Junior, gracias por visitarnos de Paraguay, a Diego de México, Diana Montserrat, no, pues, ella entró, no saludó, pero no sé de dónde es, y Santiago desde Colombia. Gracias, un gusto. Bueno, feliz noche a todos. Gracias Luis, gracias. Buenas Que tengan noches. buena tarde. Hasta luego. Dale, igualmente.